El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 hasta el 24. 今日の聖書箇所は、ルカによる福音書14章、15節から24節にあります。Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, ya se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. 列席者の一人がこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人は幸いですと言った。そこでイエスが言われた。ある人が盛大な晩餐会を催して大勢の人を招いた。晩餐の時刻になったので、招いておいた人たちのもとにしもべを送って、さあおいでください、もう準備ができましたからと言わせた。ところがみんなが一様に断り始めた。最初の人は、私は土地を買いましたので行ってみなければなりません、どうぞお許しくださいと言った。他の人は、私は5対の牛を買いましたのでそれを調べに行くところです、どうぞお許しください。もう一人の人は、私は妻をめとりましたので参ることはできませんと言った。しもべは帰ってきて以上のことを主人に報告した。すると家主人は怒ってしもべに言った。今すぐに町の大通りや小道へ行って貧乏人、不具者、盲人、足苗などをここへ連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家いっぱいになるように、人々を無理やりに引っ張ってきてください。あなた方に言っておくが、招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もいないであろう。Oramos. 祈りましょう。Padre, cuánto te alabamos en esta tarde y nos sentimos tan felices de estar aquí. Gracias porque con nuestras bocas podemos alabar tu nombre. Tú eres santo, eres sabio, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, y no hay nada que sea imposible para ti. Por eso, Señor, tal como estamos, tal como somos, venimos delante de ti y venimos delante de tu presencia y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos hables a nuestras vidas. Señor, transforma tu palabra en alimento para hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 愛する天の父なる神様、この日を与えてくださったことを、この場所に集わせてくださったことを感謝いたします。私たちにあなたに賛美する特権を与えてくださったことを感謝いたします。あなたは賛美に値する方です。全知全能の神であるあなたにだけ賛美するに値する方です。ここにいる一人一人の上にあなたの祝福とあなたの声を聞かせてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。Amén.
Habíamos visto la vez anterior, en los versículos anteriores, que Jesús se encontraba en medio de una comida y estaba rodeado de fariseos o personas religiosas. 前の説では、イエス様は食事の席でパリサイ人、つまり宗教のリーダーたちに囲まれて、いたのを見てきました。Y en un ambiente no muy cómodo para Jesús, ya que estaba siendo hostigado constantemente por las personas que estaban a su alrededor. しかしその場では絶えず嫌がらせを受け入れられ、あまり快適ではない状況におられた場面について学んだのです。Sin embargo, el Señor con toda humildad y paciencia continúa enseñando la palabra de Dios. しかしそれでもイエス様は謙遜と忍耐を持って御言葉を教え続けられたのです。 Y vamos a ver hoy una parábola que él contó en esa situación. そして今日はこの箇所にある例え話を通して人々に教えられたことを見ていきます。 El versículo 15 decía, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. 15節には書いてあります。列席者の一人がこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は幸いですと言った。 Todas las personas que estaban sentados a esa mesa ese día eran judíos, así que ellos pensaban que por haber nacido en una familia judía tenían el derecho de estar un día en el banquete en el cielo. その食卓についていた者たちは皆ユダヤ人であり、そのような家庭に生まれたことにより、自分たちは天国の祝宴に出席する権利があると与えられているのだと信じていました。 Sin embargo, el Señor Jesús les cuenta esta parábola o esta historia que enseña todo lo contrario. しかしイエス様は彼らにその反対のことを教える例え話を語られたのです。 El versículo 16 y 17, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. 16と17節。そこでイエスが言われた。ある人が盛大な晩餐会を催して大勢の人を招いた。晩餐の時刻になったので招いておいた人たちのもとにしもべを送って、さあおいでください。もう準備ができましたからと言わせたの。 En primer lugar, tenemos aquí un hombre rico y muy generoso. まず第一にある裕福で寛大な人が、男が出てきます。 Dice aquí que prepara una cena e invita a mucha gente. 盛大な晩餐会の準備をして多くの人を招いたのです。 En Oriente, toda invitación a una cena o a una fiesta o a una boda constaba de dos partes. 当時の中東では、宴会や結婚式への招待は2段階に分かれていました。 Primero se enviaba un siervo llevando la invitación con muchas semanas o meses de anticipación. まず数週間前、あるいは数ヶ月前に使用人が招待状を届けに行ったのです。 Y se le comunicaba a la persona, este día te esperamos, y se le decía el día, pero no se le decía la hora. そしてその招待、されている人に日付が伝えられますが、時間は伝えられませんでした。 Y en ese momento el invitado tenía que contestar si asistiría o no. そしてその招待された人はその時点で出席できるかどうか伝えなければなりませんでした。 Y llegado el día, cuando la comida y todos los preparativos estaban listos, lo iban a buscar a su casa para que asista a la cena. そして当日、食事とその他のすべての準備が整うと、招待客をそれぞれの自宅まで迎えに行き、晩餐会に出席したのです。 Y aparentemente, por lo que vemos aquí en estos versículos, todos los que habían sido invitados aceptaron ir. そしてここで招待された者たちはみんな出席すると伝えていました。 Y eso quiere decir que el dueño los estaba esperando. つまり、家主はこの客たちが来るのを待っていたということになります。 Imaginen ustedes la espera, la alegría, el anhelo de ese momento. その瞬間を待ちわびていた主人の気持ちを想像してみてください。 Había muchísimos preparativos y alegría en preparar esa mesa. たくさんの準備をして客たちがやってくる時を心待ちにしていたでしょう。 Pero esa preparación y esa alegría no era solo por el dueño de casa, sino también por los invitados. しかしそれは家主だけの気持ちだけではなくて、その客人たちを、もてなすための、
心待ちにしていたことです。 Y lo más lógico es que ambas partes estuvieran esperando la fecha y mirando el calendario que pronto vamos a ir a esa fiesta. つまり2人とも両側ともその日を心待ちにしてワクワクしていたのであろうと考えられるのです。 En muchos países se acostumbra a regalar cosas, objetos a los novios que se acaban de casar. 多くの国では新郎新婦に贈り物をすることが習慣になっています。 Yo tengo una amiga que cuando se casó le regalaron 7 planchas, una para cada día de la semana. 私の友人で結婚した時に合計7台のアイロンをもらった人がいます。曜日ごとに違うアイロンを使えるほどでした。 Ahora, para que esto no pase en Japón, es más práctico porque se regala un sobre con dinero. そうならないように日本では、お祝いの金符をお渡しする習慣があります。 Pero no es un billete cualquiera el que se pone en ese sobre, sino que hay que ir al banco y cambiar y pedir un billete nuevo que nadie ha usado. しかしこの金符にはただのお札ではなく、銀行に行って誰も使ったことがない新しい一冊を頼んで入れなければなりません。 Y esa es una manera de expresar a la pareja que se casa el respeto, el cariño y la alegría con que uno se está preparando para compartir juntos esa fiesta. これはその喜びの瞬間を一緒に分かち合うことを楽しみにしつつ、相手への敬意と愛情を表現するためです。 Y en los tiempos de Jesús era algo así también. Todos se estaban preparando para disfrutar ese día. イエス様の時代でも同じでした。みんながその日を心待ちにしていたのです。 Así que hubiera sido por eso una descortesía muy grande de parte de los invitados cancelar su asistencia a último momento. ですから招待客が直前になって欠席すると申し出ることは失礼極まりないことでした。 Sin embargo, dice que fue exactamente eso lo que pasó. しかしまさにこれが起こりました。 Versículo 18 al 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. 18節から20節。ところがみんな一様に断り始めた。最初の人は、私は土地を買いましたので、行ってみなければなりません。どうぞお許しくださいと言った。他の人は、私は5対の牛を買いましたので、それを調べに行くところです。どうぞお許しください。もう一人の人は、私は妻をめとりましたので、参ることはできませんと言った。 Y aquí tenemos las excusas que cada uno de ellos pusieron para no ir. Imaginen ustedes la sorpresa de este anfitrión al ver que uno por uno todos los invitados decían, discúlpame, hoy tuve un cambio de planes y no voy a estar allí. 一人一人が行かないための言い訳を言い始めたのです。招待された客たちが会いに行く予定が変更になり出席できなくなりましたという様子を見て、この主催者がどれほど驚いたか、想像できるでしょう。 Este dueño de casa con tanto amor y con un corazón tan generoso que lo único que quería era dar y compartir, él había preparado ese banquete y quería que todos pudieran disfrutar gratis de su bondad. Sin embargo, al llegar el día, todas esas sillas estaban vacías y la comida estaba allí esperando. 客たちに対するおもてなしの心で、自分のお金を惜しまずにその晩餐会を一生懸命準備し、みんなに無料で楽しんでもらいたいと彼が願っていたのです。しかし当日になると席はがら空きで、せっかく準備した食事もそのまま残っていました。 Piensa por un momento en la tristeza que este hombre debe haber sentido en su corazón. この時、この人はどれほど悲しい思いしたのか考えてみてください。 Y qué rechazo tan fuerte y tanto desprecio habrá sentido de parte de sus invitados. そしてこのような素晴らしい招待を断った招待客の態度はなんとひどいものでしょう。 Solamente 2 veces en la vida me pasó algo así y fue con la misma persona. 私は人生において2回だけこのような目にあったことがあります。しかも2回とも同じ人でした。 Anhelábamos con mi esposo pasar un tiempo juntos, así que invitamos a él y a su familia a cenar a nuestra casa. その人と一緒に過ごせる時を
心待ちしていたため、夫と私は2人でその人とその家族を夕食に招きました。Nosotros esperamos mucho ese momento y estábamos bien felices. その時を心待ちにしていたし、とても幸せでした。Y yo había cocinado un montón, 私はたくさんの料理を用意しました。 pero unos minutos antes nos llamó diciendo que tenían otras cosas que hacer. しかし、約束の数分前になって、他の用事が、あるからといって、うちには来れないという、連絡が来ました。 Ustedes no saben la cantidad de días que pasaron hasta que acabamos toda esa comida. 作ってあったその料理が全部食べきるまで何日経ったのか想像してみてください。 Me dolía el corazón porque nuestra invitación había sido rechazada a último momento. 私たちの招待が最後の時間でドタキャンされたことをとても心が痛みました。 Y el hombre de esta historia estaba así, lo había dado todo, había estado esperando con ansias y de repente todos dijeron que no. そしてこの物語の主人公も同じ気持ちでした。何日も前からワクワクしながら喜びを持って準備していたのに、その、直前に断られてとても痛い思いをしたのです。 Pero Jesús está diciendo todas estas cosas porque al igual que este hombre, Dios experimentó ese mismo dolor. しかし、この主人公と同じように、神様も同じことを、同じ痛みを感じられたと、イエス様がおっしゃられたのです。 Dios que es rico y generoso y que no necesita de nada ni de nadie, preparó un banquete en los cielos e invitó al pueblo de Israel a disfrutarlo. すべてを持っておられ、与えることを惜しまれない神様は、何にも誰の助けも必要ないのに、誰の、存在を必要としないのに、天国で祝宴を準備し、イスラエルの民をその祝宴に招待されたのです。 Y envió para eso a Moisés y a los profetas y les invitó a ser parte de su mesa. そのため、モーセや預言者たちを使わし、彼らの食卓に招かれたのです。 Al principio ellos aceptaron la invitación de ser parte del pueblo de Dios, pero más tarde cuando Jesús, el segundo mensajero y el principal, vino a llamarles, lo rechazaron poniendo muchas excusas. 当初、彼らはその招待を受け入れましたが、後にイエス様が彼らを招きに来られたとき、それぞれ言い訳をして招待を断ったのです。 Y Jesús cuenta esta parábola para ilustrar el gran dolor de Dios por ese rechazo y en su plan eterno Él extendió esa invitación a todas las naciones. そしてイエス様は、この例え話を語られ、神様がその永遠のご計画の中で、すべての国々に招待状を送られたことを示されたのです。 Versículo 21 hasta el 23. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. 21節から23節。しもべが帰ってきて、以上のことを主人に報告した。すると、家の主人は怒ってしもべに言った。今すぐに町の大通りや小道へ行って、貧乏人、不具者、盲人、足苗などをここへ連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように人々を無理やり引っ張ってきなさい。Y aquí vemos la pasión que este hombre tenía por dar. ここで見ることは、この男が持っていた与えることへの情熱を見ることができるのです。 Él no quería que nada se desperdicie, sino que muchos más pudieran disfrutarlo. その食事やそれが準備されたものが無駄にならないように、一人でも多くの人たちが楽しむことができるように願っていたのです。 Y este anfitrión de la historia representa a Dios, quien manda a buscar por aquí y por allá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos para que entren en su casa y se sienten a su mesa.
この主人、つまり神様は、貧しい人たち、体が不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちをあちこちから探し出され、ご自分の家に招き入れ、ご自分の食卓に着くように命じられたのです。Personas indignas, personas enfermas, personas que nadie invitaría a la mesa. このような祝宴には全く縁のないような、病んでいる人、誰も招かないような人々です。Y esos somos nosotros. そしてそれが私たちなんです。Él nos buscó, nos trajo y en su misericordia nos forzó a entrar en su casa y nos sentó a su mesa. 神様は私たちを探し求められ、ご自分のもとに連れてきっこさせ、その隣に身をって、私たちをその家に招き入れられ、その食卓に着かせるようにされたのです。La palabra forzar aquí quiere decir insistir, invitando una y otra y otra y otra y otra vez. ここで言う無理やり、引っ張ってくるというのは、何度も何度も何度も、招待するという意味合いを持っています。Las encuestas dicen, los estudios dicen que para que una persona llegue a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la mayoría ha estado expuesta por lo menos 100 veces a diferentes maneras en que Dios le ha hablado. 統計で見ると、一人が信じるには100回以上さまざまな方法で御言葉に触れていなければ、信じられない人たちが多いということです。Y si un día llegamos a creer es porque hubo gente que no se cansó de insistir. そして私たちが信じるようになったのは、諦めず何度も何度も私たちにその御言葉を話してくれた人たちがいたからです。Por eso si amas a esas personas que están perdidas, no te canses de insistir y de invitar. ですから滅びゆく人たちを愛しているのであれば、その人たちのために祈り続けてください。絶えずに祈り続けてください。Acuérdate que un día alguien lo hizo por ti. あなたのためにそうしてくれた人がいたことを覚えてください。 Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. 24節、あなた方に言っておくが、招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もいないであろう。 Aquí nos habla de que hay una decisión que es irreversible. ここでは取り返しのつかない決断があるということについて語っています。 Noten ustedes que aquellos que rechazaron la invitación no pudieron entrar luego. ここで注目すべきは、招待を断った者たちはその後家に帰ることはできなかったということです。 Y esto nos habla de una decisión que es irreversible. これは取り返しのつかない決断であることを示しています。 Vez pasada con mi esposo asistimos a un casamiento y junto con la invitación nos enviaron una tarjeta en que debíamos escribir si íbamos a ir o no. 先日夫とある、人の結婚式に出席したとき、招待状と一緒に出席の可否を記入するためのカードを送られてきました。 Nosotros pusimos que íbamos a ir y sabíamos que al llegar el día de la boda habría una mesa con un lugar especialmente preparado para nosotros. 私たちはそのカードに出席することを、記して返して、そして結婚式当日は私たちのための特別に用意された席があることを分かっていたのです。 Pero hubo amigos que dijeron que no asistirían y a ellos no los estaban esperando. しかし欠席する、と答えた人たちもいました。その人たちの分の席は用意されていませんでした。 Y a ninguno de ellos se le hubiera ocurrido decir, aparecer ese día allí y decir cambio de opinión y vine. そこに現れて気が変わったからやっぱり来たとなどという人は誰もいなかったでしょう。 Era una decisión irreversible. 取り返しのつかない、決断をしたのです。 De igual manera Dios dispuso un banquete en el cielo. 同じように神様は天国で祝宴を用意されています。 Y ahora Dios está extendiendo esa invitación a través de su Hijo Jesucristo. そして今も御子イエス・キリストを通してその招待状を人々に送られ続けています。 Ahora es el tiempo de decir sí al Señor Jesús. 今がイエス様にはい行きます参加しますと答える時です。 Pero va a llegar un día en que la oportunidad de aceptar habrá acabado y toda decisión será irreversible. しかしついにその日が来ればその招待を受け入れる機会が終わり、
すべての決定は取り返しのつかないものとなります。 Es por eso que como el apóstol Pablo no nos cansamos de rogarle a la gente que por favor se reconcilie con Dios. だからこそ使徒パウロのように私たちは人々に対し神様と和解するようにと願うのです。 No nos cansamos de orar por aquellos que amamos y que todavía no conocen a Cristo. 愛していて滅びゆく人たちのために祈り続けるのです。 Por último, este pasaje nos enseña que hay tres cosas que nos impiden seguir a Cristo. 最後にこの聖句は私たちに次のことを教えています。キリストに従うことを妨げる3つのものです。 La primera son las posesiones, está en el versículo 18, y son un estorbo a veces para seguir a Jesús. まず第一には所有物。これらは主イエスに従う妨げになるものです。18節に書いてあります。 He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 私は土地を買いましたので、行ってみなければなりません。どうぞお許しください。 Este hombre se había comprometido a estar en la cena, pero ahora había comprado una propiedad. この男はその、祝宴に参加することを言っていたのですが、土地を買ってしまったのです。 Y cuando puso en la balanza esa propiedad, esos bienes y las cosas del reino, sus cosas, su propiedad pesó más. そしてその土地と天国のことを計りに置いたら、天国よりも重要な財産を持っていたことになったのです。 Más importante que estar allí en la fiesta, para él estaba disfrutar de sus bienes. その、晩餐に参加することよりも自分の土地、自分の所有物を、楽しむことが大切でした。 Y sabemos que es una excusa porque nadie compra una propiedad sin verla antes. しかし土地を見ずに購入する人はいないことから、これは言い訳であることは分かります。 Así que deducimos que él podría haber ido a ver su hacienda al día siguiente. つまり、翌日にその土地を見に行くことはできたはずにもかかわらず、 Sin embargo, su elección muestra dónde estaba su corazón y lo que era importante o más importante para él. 祝宴に行かないという選択をしたのは、その瞬間彼の心はどこにあったのかを示しているのです。 El afán por las cosas materiales, las posesiones, el dinero, pueden llegar a ser un estorbo para la vida cristiana. 物質的なもの、財産、お金への執着はクリスチャンの生活にとって妨げとなることはあります。 La Biblia dice que son como el humo que se desaparece. これらのものは、御言葉にはこれらのものは煙のようにすぐなくなるもののようだと言っています。 Y no debemos nunca ir corriendo detrás del humo. だからその煙をつかもうとしてはいけません。 Y la manera en que nosotros usamos nuestro dinero revela cuáles son nuestros valores, los valores que nos dominan. そして私たちのお金の使い方は私たちを支配している価値観が現れ Y るもので y す。 la palabra de Dios dice que no se puede amar a Dios y al mismo tiempo amar el dinero. 御言葉には神様とお金を同時に愛することはできないと、御言葉に書いてあります。 Porque vas a terminar eligiendo uno y aborreciendo al otro. なぜならどれかをもう一つよりも愛することになるからです。 En segundo lugar, un segundo cosa que nos impide seguir a Cristo está en el versículo 19 y es el trabajo y las muchas ocupaciones. 3つ目、イエス様について従う妨げとなるものは、19節に書いてあるものですが、仕事と多くの用事です。 He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 私は5対の牛を買いましたので、それらを調べに行くところです。どうぞお許しください。 Este hombre, al poner en la balanza el banquete celestial y su trabajo, el trabajo pesó más. この男は天の祝宴と自分の仕事を天秤にかけたとき、仕事の方が大事だという結論にいたしました。 Seguramente pensó, ¿cuánto más podré ganar con 5 yuntas de bueyes? きっと彼は5対の牛がいれば、どれだけ稼げるだろうと考えたのでしょう。 Más de estar ansioso por la cena junto con este amo, él estaba ansioso por producir más, por trabajar más, por ahorrar más y por tener más. この祝宴に参加することよりも、彼はより多くを生産し、より多く働き、より多く求め、より多くため、より多く
持つことに熱心でした。 Ahora pensemos por un momento, ¿no es esa la tendencia del corazón humano? では考えてみてください。これは人の心の、本能的なものではないでしょうか。 Necesitamos contrarrestar esto con la palabra de Dios. これらを御言葉を通して、これらの、思いと戦わなければいけません。 En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 第一と、テモテの手紙6章7節から8節には書いてあります。私たちは何一つ持たないでこの世に来た。また何一つ持たないでこの世を去っていく。ただ衣食があればそれで足りるとすべきである。 No está mal querer progresar económicamente. 経済的により良い生活を送りたいと思うのは、悪いことではありません。 Trabajar es necesario y hay diversiones que no son malas en sí mismas. 働くことは必要であり、それ自体は悪いことではない、娯楽もあります。 Pero cuando todo esto hace que descuidemos nuestra fe o nuestra relación con Dios, debemos tener cuidado porque se vuelve un tropiezo. しかしそうしたことが私たちの信仰や神様との関係をおろそかにするようであれば注意しなければなりません。妨げになるからです。 En el Antiguo Testamento, el faraón de Egipto dijo de los israelitas, auménteles el trabajo para que no tengan tiempo de pensar en ir a adorar a Dios. エジプトのファラオはイスラエル人についてこう言った。彼らの仕事を増やし、神を礼拝しに行くかどうかと考える時間を与えないようにしなさいと。 Les aumentaron tanto el trabajo y ellos llegaron a sufrir tanto que por más que Dios les hablaba, no escuchaban porque el dolor y el cansancio los cegaba. イスラエルの民は苦しみのあまり、神が話しかけても、その痛みによって目がくらみ、聞くことはできませんでした。 Una estrategia de Satanás es mantenernos tan ocupados, tan entretenidos, tan afligidos o tan cansados que no tengamos tiempo de pensar en Dios ni en oír su voz. サタンの戦略の一つは、私たちを忙しくさせ、楽しませ、苦しませ、神について考えたり、神の声を聞いたりする時間さえも奪うことです。 El mucho trabajo y las muchas ocupaciones pueden volverse un impedimento a la hora de seguir a Cristo. 多くの仕事や多くの用事を抱えることは、キリストに従うことを妨げになることがあります。 Y en tercer lugar, está en el versículo 20, las relaciones con las personas puede ser un impedimento para seguir a Cristo. そして最後の妨げとなるものは、20節に書いてあるものです。人間関係はキリストに従うことの妨げとなることがあります。 Este hombre del versículo 20 se había comprometido a estar en la cena y a último momento dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. この招待客は晩餐会に参加することを約束していたにもかかわらず、直前に私は結婚したばかりなので行くことはできませんと言いました。 Cuando este hombre puso en la balanza su matrimonio y las cosas de Dios, las cosas del reino, su matrimonio resultó más importante. この男は自身の結婚生活と御国を天秤にかけたとき、結婚の方がより重要だと判断したのです。 En el Antiguo Testamento, Dios reprendió al sacerdote Elí diciéndole, porque honraste a tus hijos más que a mí. 旧約聖書では、神は司祭エリを、あなたは私よりも自分の子たちを大切にしたと叱責されたのです。 Los hijos pueden volverse ídolos en nuestro corazón. 子供たちは私たちの心の中で偶像となることがあります。 Un esposo, una esposa puede volverse un ídolo en tu corazón. 夫や妻は偶像になることもあります。 Los amigos pueden volverse ídolos a quienes quieres agradar. 友人は喜ばせたいと思う偶像となることがあります。 La familia puede volverse un impedimento para seguir a Cristo. 家族はキリストに従うことの妨げになることもあります。 Una persona me dijo una vez, yo sé que Jesús es la verdad. Yo sé que Él es la verdad. Sin embargo, me criaron en un hogar budista y yo no puedo defraudar a mi familia. ある人がこう言いました。私はイエスキリストが真理であることを知っています。御言葉に書いてあることが真理であることは知っているけど、私は仏教の家族で育てられたので、家族を悲しませることはできないと。
Las relaciones pueden volverse un impedimento para seguir a Cristo. 人間関係がイエス・キリストに従うことを、妨げになることがあります。Un conflicto con un hermano puede volverse un impedimento para crecer en la fe. 兄弟との対立は信仰の成長を妨げになることがあります。Una vez escuché a un cristiano decir, no quiero ir a la iglesia porque no puedo perdonar a aquel hermano. Y esa relación rota hizo que se estanque su fe por largo tiempo. あるクリスチャンがこういうのを聞いたことあります。あの兄弟を許せないから教会に行きたくないと。そしてその壊れた関係が彼の信仰を長い間停滞させてしまいました。Cualquier relación, sea buena o sea mala, que puesta en la balanza pese más que nuestra obediencia a la palabra y al Señor, se vuelve un impedimento, un tropiezo para seguir a Jesús. 良いものであれ悪いものであれ、どんな人間関係も天秤にかけたとき、主の御言葉への従順よりも大切であると思うなら、キリストに従う妨げとなります。Porque o Dios es lo primero o no va a ser nada. Porque Dios es lo primero o no será nada. なぜなら、神が第一でなければ、他のものは何も、無駄になるのです。何でもないのです。Ahora, los latinos tenemos un vínculo familiar muy fuerte. なお、ラテン系の私たちにとって、家族との絆はとても大切なのです。Pero la palabra nos enseña que debemos aprender a someter nuestra cultura y las relaciones familiares a la palabra de Dios. しかし私たちの文化や家族関係においても、御言葉を当てはめて、御言葉に従うことを学ばなければなりません。Dios me enseñó esto cuando mi hija mayor se casó. 長女が結婚したときに、神様がこのことを私に教えました。 Había veces en que como matrimonio joven ellos tenían que tomar decisiones. 彼らは若い夫婦として決断を迫られる場面がありました。 Y como padres, nuestra tendencia era querer decirle a ella lo que tenían que hacer. 親として私たちは2人にどうすべきかを教えたいという衝動に駆られました。 No sé por qué, pero sobre todo a las madres nos cuesta soltar a veces a los hijos. 理由は分かりませんが、子どもたちをほっとくのが一番、やりにくいのは母親だと思います。 Pero la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. しかし聖書には、人はその父と母を離れ、その妻と結ばれ、2人は一体となると書かれています。 Así que como que teníamos muchas ganas de dar consejos, nos mordimos la lengua y entendimos que ella debía escuchar a su esposo y no a su papá y a su mamá. たくさんのアドバイスをしたかったのですが、そこで私たちは彼女が私たちよりも夫の言うことを聞くべきなのだと理解し、口をつぐみました。 Podemos hacer frente a cada uno de estos pecados al someter cada situación a la palabra de Dios. いろんな罪に対して対抗できるのは、私たちの人間関係を御言葉に従ってに沿って従えば、いろんな問題を避けることができるのです。 Como cristianos hemos sido llamados a sentarnos un día en el banquete celestial. クリスチャンとして私たちはいつか天の祝宴の席に着くように招かれています。 Cada vez que celebramos la Santa Cena, yo cierro mis ojos y pienso si la próxima vez no será en el cielo. 毎回聖餐式を、行うときは、次回はもしかしたら天国なのではと、思うことがあります。 Dios ha preparado una mesa para todos aquellos que creen en Él. 神を信じる者のために、神様は天にその食卓を用意してくださっています。 Sobre la mesa hay una tarjeta con tu nombre. その食卓には、あなたの名前が書かれたカードが書いてあります。 Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, esa tarjeta tiene tu nombre y tu apellido. あなたはイエス・キリストを救い主として、主として受け入れたのであれば、そのカードにはあなたの名前が書かれています。 Pero no está escrita con tinta, sino con la sangre de la cruz de Cristo. しかしその名前が書かれているのは、インクではなくて、イエス様が十字架で流されたその血潮によって書かれているのです。 No despreciemos la invitación a ese lugar que fue comprado por la sangre de Cristo. キリストの尊い血で書いてられた天国への招待券を
軽んじるようなことはあってはなり Y ません。 hasta que lleguemos a ese lugar, enfoquemos nuestra mirada en Jesús y sometamos las decisiones de cada día, pequeñas y grandes, a la palabra del Señor. そしてその場所に着くまではイエスに目を向けましょう。日々の決断を御言葉に委ねましょ Vamos a orar. う。祈りましょう。 Padre, gracias porque tú en tu inmensa bondad y generosidad has preparado un banquete en el cielo para todos aquellos que creen en tu Hijo Jesús. 神様、あなたの寛大な心で、終わりのないその愛で、イエス様を信じた者たちのために、その席を用意してくださっています。 Gracias porque esa invitación está abierta todavía para todos. いまだにその招待が全員に向けて送られていることを感謝いたします。 Te pido que si alguna persona de los que están escuchando o viendo desde casa aún no te ha recibido como su Señor y Salvador, tú, Señor, le hagas entender y lo salves. もし家からこのメッセージを聞いている人の中でまだあなたのことを受け入れてないのであれば、どうか彼らの心に触れてください。 Y Señor, hasta que llegue el día en que nos sentemos a la mesa juntos y te adoremos, Padre, sosténnos, manténnos con la fe firme para no caer. そして私たちがあなたの食卓に座るに至るまで、どうか私たちがつまずいて転ばないように助けて導いてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él.
es el tesoro escondido que tanto busqué. Oh, Jesús, tú eres el tesoro escondido que tanto tiempo busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Jesús, tú eres ese tesoro. Gracias, Señor.